Bien, lo tengo del otro lado de la línea para continuar abordando lo que va siendo el papelón diplomático que planteó Javier Milei en un viaje para su difusión política, con una línea editorial política y el acompañamiento a un sector, pero que generó un problema diplomático muy importante para la Argentina con la retirada de la embajadora de España en nuestro país, un duro comunicado ayer de la Cámara Empresaria Española, y lo tengo del otro lado de la línea al ex embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, para dialogar con nosotros. Ricardo, ¿cómo te va? Buen mediodía, soy Diego Fanara, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Todo muy bien. Gracias. Ricardo, bueno, preguntarte sobre, estos dichos, ¿no? Porque la sensación es de, no sé si amateurismo, no sé si intencionalidad a la hora de las relaciones diplomáticas, donde un presidente se comporta más como un panelista, como un tertuliano, como podría llamarlo la televisión española, que como un jefe de Estado. Sí, realmente es difícil de entender, ¿no? Lo que hizo. Pero ¿qué pasa? Me escucho a mí mismo, no sé qué ocurre algo raro. No, nosotros te escuchamos bárbaro, Ricardo. Bueno, yo tengo como un eco, ¿eh? Pero es mi voz, son las mismas palabras que estoy usando yo, pero como si salieran Dale, escucha, Ricardo, del cortamos tubo. y te llamamos nuevamente, si te parece, Bueno, y restablecemos gracias, la porque comunicación. es muy complejo. Gracias, gracias. Dale, dale, Dame un dale. abrazo. Bueno, ahí restablecemos la comunicación. Mientras tanto, bueno, encontrándonos con esto que te venía señalando y además también con lo que van siendo los dichos allí de Javier Milei, que hoy derivaron en la salida de la embajadora de España, de la República Argentina, con todo lo que eso implica y con un punto de tensión nunca visto en las relaciones entre la Argentina y España. Y lejos de bajar el tono, bueno, el tono comienza a complejizarse un poco más a la hora de subir con lo que va siendo la apuesta en ese sentido, a la hora de la peligrosidad y de un punto de tensión, porque ayer charlábamos con nuestra analista internacional, Alfonsina Gómez Martín, de esto. A ver, Ricardo, vuelvo a retomar contigo, ¿ahí me escuchás mejor? Sí, 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 ahora sí. Dale, muchísimas gracias y perdón por la molestia. Te, No, por favor. te preguntaba, Ricardo, porque los dichos del presidente, uno no sabe si es de cierto amateurismo en las relaciones internacionales, de intencionalidad, eh, pero de un presidente que reacciona y actúa no a la altura de un jefe de Estado, sino más próximo, no sé, a un tuitero, a un panelista o a un tertuliano, como podría llamarlo la televisión española. Sí, es como si no tuviera conciencia de los límites, Ujú, de las cosas que se pueden decir o no se pueden decir. Y no claro. solamente en la política internacional, en la política nacional también. Ujú, A mí no me sorprende que hayan ocurrido cosas como las que han ocurrido con España, porque acá en la política nacional tenía actitudes muy agresivas, muy poco comprometidas con la cultura republicana y democrática, sí, descalificaba de manera muy agresiva, deshumanizaba al adversario, bueno, y está comportándose de forma similar en la política internacional. ujú, Vos fíjate lo que hizo con Chile, claro. lo que hizo con Colombia, lo que hizo con Brasil, lo que Ujú, hizo con México, y lo que hizo con China, por ejemplo. sí. Ninguna de esas cosas nos viene bien a los argentinos, que somos los que nos perjudicamos en definitiva cuando tenemos relaciones complicadas con otros países. Ujú, Y en este caso, no solamente ha sido imprudente, poco responsable, poco reflexivo con España, con la Unión Europea también, claro. porque parece que no comprende que España, además de ser España, es uno de los países que pertenece a la Unión Europea. Ujú, Y la mayoría de las cosas que dijo Milei en ese acto de campaña de cara a las elecciones europeas que ya van a tener lugar el 9 de junio, sí. bueno, ofende a la mitad, digamos, de los ciudadanos que forman parte de los países que forman parte de la Unión Europea.
su crítica al Estado, su crítica al Estado de bienestar, al que llama comunista, su crítica al socialismo democrático, al que lo llama asesino, criminal, Estado maldito, eso ofende mucho, incluso al gran parte de Europa, ¿no? Y por otro lado, en un momento en el que, como te decías, en pocos días va a haber elecciones. Claro. Y el acompañamiento de él al grupo de ultraderecha, bueno, también es un acompañamiento a un sector que va a competir en la Unión Europea, no solo en España, ¿no? Claro, bueno, No, pero... es rarísimo, no sé, ¿qué querés que te diga? Es muy difícil, Sí. muy difícil, parece que no hay que explicarlo, no puedes creer que haga esas cosas. No, porque además, a ver, hay una definición técnica de la diplomacia, y aquellos que han estudiado relaciones internacionales hablan siempre de esto, de que uno como país no se puede intrometer en las cuestiones internas de esos países. Y la Argentina se ha posicionado en tiempos electorales, bueno, no solo en lo de España, toma posicionamiento en la agenda, como vos bien marcabas, de la Unión Europea. Hoy Bruselas responde, hoy responde también la Unión Europea, en Estados Unidos también. Claro. Bueno, pero yo creo que no tiene, además, con ese discurso revela que no tiene demasiada idea de lo que hoy se discute en el mundo. Es más, no tiene la menor idea siquiera acerca de lo que su principal referente en materia de política internacional, o su principal referente a nivel internacional, mejor dicho, piensa. Es lo contrario de lo que piensa él. Lean ustedes qué piensa, por ejemplo, el principal asesor de Trump en materia de política económica y comercial internacional. Lean ustedes lo que piensa acerca de la necesidad de defender la industria a través del Estado. Lean lo que piensa acerca de la necesidad de defender el trabajo nacional. Lean lo que piensa acerca de lo que es la apertura de los mercados de manera indiscriminada. Uno podrá o no estar de acuerdo con esas posiciones, pero sí demuestra, si se entera de lo que piensa Donald Trump en estas cuestiones, que el que no está enterado es Milei, que lo tiene como una referencia a Donald Trump, ¿no? Sí, bueno, sin irnos más lejos, en lo que fue la cena de la Fundación Libertad, el mismo de la calle Pou hablaba de no puedes tener libertad si hay pobreza, y hoy conocíamos los números de la UCA con una suba en el 55%, y el mismo de referentes chilenos hablando del RIGI. Como ustedes lo van aplicando, nosotros acá esas ventajas, entre comillas, no ocurren. Dos países de la región con una línea editorial política bastante más cercana. Pero sí, pero es de manual, a ver, la libertad no solamente puede ser cercenada por los gobiernos autoritarios, también es cercenada a partir de una organización de la economía muy injusta. Y lo cierto es que el capitalismo está organizado de manera injusta. No digo que esté deliberadamente organizado para producir injusticia, pero está organizado de manera tal que no puede producir injusticia. Claro. Y estas injusticias cercenan las libertades. Por eso preocuparse por la justicia social es un mandato ético. ¿Para qué? Para que cada uno de los ciudadanos que viven en determinado país puedan vivir con dignidad. Y esto le parece al señor Milei que es una aberración. Lamentablemente, bueno, sabrán por qué lo hacen, una mayoría de argentinos lo ha acompañado, pero yo creo que en poco tiempo más se va a dar cuenta que sus recetas no solo no resuelven los problemas que tienen, sino que los complican. Porque ha ocurrido esto en otras partes del mundo y en Argentina incluso. Sí, porque, a ver, yo me pongo a mirar hoy lo que fue la votación en Cámara de Diputados de ley bases, con el RIGI incluido. Veremos qué es lo que toma o lo que lleva adelante el Senado. Tengo un DNU que está todavía vigente, en donde no hay una palabra de mención a la producción, a la industria y a la mejora de la vida de trabajador o de jubilado argentino. Mira, la posición del bloque radical con relación a la ley base es inexplicable. ¿Querés que te diga la verdad? Primero con el DNU, digamos, que no haya adelantado el tratamiento, que no haya promovido el tratamiento, y que quienes se rasgaban las vestiduras en el altar de las instituciones, en el altar de la República, se hagan los distraídos con este DNU, que probablemente sea el DNU más inconstitucional que existe en la historia de los DNU inconstitucionales de la Argentina. No hay DNU más inconstitucional
es una vergüenza que no haya habido una manifestación muy clara en este sentido. Sí. Y la ley bases, sobre todo el RIGI, sobre todo las facultades delegadas y sobre todo el capítulo referido a la restitución de ganancias y la eliminación de bienes personales, bueno, es muy difícil de defender. Sí. Que la Unión Cívica Radical haya votado a favor de esto realmente es dificilísimo, pero que dificilísimo entender, digo. Bueno, no podemos extrañarnos, en el partido hubo radicales que el año pasado decían que nosotros debíamos establecer una asociación, que debíamos asociarnos a la Libertad Avanza. Claro. Y todavía hay. Sí. Todavía hay algunos dirigentes que proponen, primero, recomponer un acuerdo que de hecho se ha roto con el PRO, y luego de recompuesto un acuerdo con el PRO, ir a negociar una eventual asociación con la Libertad Avanza. Bueno, esto es increíble. Espero que se imponga Martín Lustó y Manes, que hablan de la necesidad de revisar el camino recorrido hasta ahora, porque la verdad que el camino recorrido hasta ahora se parece mucho al recorrido que puede recorrer la UCD, que podía haber recorrido la UCD, que podía recorrer el PRO, que podía recorrer todo el pensamiento liberal, que es muy respetable, pero no tiene nada que ver con nuestras ideas. No. Es realmente una vergüenza. Y tendrán que hacerse cargo los radicales que hicieron esto en algún momento. Esto no tiene nada que ver con radicalismo. Después dicen que hay que brindarle herramientas porque ganó elecciones, ¿no? Habrás oído eso. Sí. Bueno, herramientas, ganó las elecciones, la gente pide un cambio, tenemos que brindarle herramientas. Pero se comportan así en Córdoba. Claro. Hacen lo mismo en Córdoba. Le brindan las herramientas, por ejemplo, a Yarlora. Claro. Se comportaban así con Alberto Fernández. No, claramente. Se comportaban así con Cristina Kirchner cuando ganaba las elecciones y ganaba con una diferencia extraordinaria. No se comportaban así. Yo no creo que ese sea el criterio que han descubierto ahora como el más correcto para decidir qué tienen que hacer frente a las iniciativas de este gobierno. Simplemente quieren quedar bien con el oficialismo, porque creen que de esa manera quedan bien con una proporción de la sociedad que pronto va a cambiar de idea. Y cuando la sociedad cambie de idea y lo demuestren las encuestas, entonces van a decir que nunca dijeron lo que dijeron. Claro, vos sabés que me preocupa, digamos, eso, ¿no? De tener dirigentes políticos que se mueven al calor de una encuesta o que se mueven al calor de, bueno, una amenaza del presidente a través de un colega de la lista negra, del scratch en Twitter y demás cuestiones. Me preocupa tener ese nivel político que me esté representando. Mira, yo voy a decir una cosa. Yo digo siempre, la calidad de las condiciones de vida de la gente, la calidad de vida de la gente, depende desde luego del esfuerzo personal, ¿no? Pero también depende, y en gran medida, de la calidad de los gobiernos. ¿Y la calidad de los gobiernos de qué depende? De la calidad de la política. ¿Y la calidad de la política de qué depende? De la calidad de los partidos políticos. Claro. Y la verdad que los partidos, bueno, en los últimos tiempos han ido deteriorando su calidad. La calidad de la dirigencia se ha ido deteriorando. Yo por lo menos hablo de mi partido, que haya dirigentes que hayan acompañado lo que acompañaron en el bloque de diputados con la ley base, que además no hayan querido discutirlo artículo por artículo para que la sociedad no sepa qué es lo que estaban votando, es una vergüenza. Gracias a Dios, en diputados, en senadores, se ha dado un debate mucho más amplio, se ha dado un debate mucho más plural, se ha permitido que se expresen distintas visiones y tenemos ahora conciencia los argentinos de que no hay razón alguna que justifique apoyar esa ley, igual que las facultades delegadas. Un hombre que pide que le permitamos hacer cosas que la Constitución no le permite. Es más o menos como si pidiera, exagerando, ¿no? Como si pidiera que le permitan dictar sentencias, ¿no? De sentencias judiciales. Bueno, pide que le permitan sancionar leyes, cosa que muy excepcionalmente permite la Constitución Nacional, muy excepcionalmente. No se da ninguna de las condiciones para habilitar eso. Bueno, un señor que dice que lo público es odioso, que tiene fobia a lo público, que el Estado es maldito, que el Estado es una organización criminal, ¿le vamos a dar la facultad de dictar leyes para reformar el Estado? Pero por Dios. Sí, a ver, es inexplicable eso a 5 meses de gobierno cuando vos viste
la verdadera idea o la misma plan de gobierno que tiene el presidente. Yo te podía entender ese planteo de darle las herramientas que plantean a algunos legisladores, no sé, el 10 de diciembre al mediodía o el 11 de diciembre, pero Bueno, ya ahora, finalizando ni mayo, no. siquiera porque, mirá, Totalmente. ni siquiera, porque quiero que te diga la verdad, mirá, yo no estaba acá, ¿no? Estuve en noviembre una semana haciendo campaña, sí, proponiendo que todos los partidos políticos, frente a la posibilidad de que ganara la Libertad Avanza, se unieran para votar en contra Claro. de la materialización de esa posibilidad. Bueno, no me dieron pelota, ¿no? Por supuesto, no me van a dar pelota, pero ya se notaba lo que iba a hacer este hombre. Un hombre que le dice, a ver, primero, las dudas que representaba este hombre en términos de convivencia democrática, ¿no? Porque un hombre que le dice al adversario, gusano, parásito, excremento humano, como les decía a los socialistas, Claro. que dice del Congreso que es un nido de ratas, y ese hombre no tiene ninguna convicción fuerte de lo que es la democracia, ningún compromiso demasiado fuerte, porque eso no son comportamientos compatibles con una cultura democrática. Debíamos haber advertido lo que iba a hacer, no era demasiado difícil darse cuenta de qué era lo que iba a hacer Milei. En la campaña él lo había anunciado. La única diferencia está en esto, que él dijo que a ese ajuste brutal que iba a hacer contra el Estado no lo iban a pagar los sectores más vulnerables. Lo cierto es que lo están pagando y lo van a seguir pagando. Lo van a seguir pagando. Yo lamento decir esto, me pone en una situación de antipatía frente a la gente, pero si no cambian las políticas, si no se deja ayudar, que se deje ayudar, tanto que dice que no lo ayudan, que se deje ayudar, porque resulta que no es que pide que lo ayuden, es que pide que lo acompañen todo lo que él piensa. Nosotros tenemos que votar incluso lo que creemos que es malo para el país. ¿Dónde se ha visto eso? Sí, a ver, en su universo el que piensa distinto es enemigo. El enemigo, y entonces bueno, lo mismo hace en política internacional, como tiene diferencias. Es cierto que hubo un funcionario del gobierno español, ya habían ocurrido cosas anteriores. Yo te recuerdo que Milei había ido a España 2 o 3 veces a actos del Vox, cuando gobernaba Pedro Sánchez, y había tenido manifestaciones muy duras, muy inconvenientes desde el punto de vista de lo que es una actitud prudente, mesurada en términos de política internacional. Pero es cierto que uno de los ministros, el ministro de Transporte de España, tuvo una declaración que no fue, que tampoco fue un ejemplo de lo que hay que hacer. Fue un agravio realmente absolutamente improcedente. Fue el ministro de Transporte, pero le contestó el gobierno. Ya le había respondido y de manera sin ningún sentido de la proporción, había dicho barbaridades. Barbaridades, pero barbaridades había contestado. El gobierno español se quejó, pero bueno, ahí había quedado la cosa. Bueno, no estaba conforme, parece que quería más todavía, y se fue a España a un acto de campaña, que como te dije, es una intromisión no solo en España, sino en la Unión Europea. A un acto de campaña a decir las barbaridades que dijo. Yo me escuché todo el discurso. Cada párrafo incluía un agravio duro y muy duro contra el que piensa distinto y contra el gobernante de España. Mientras lo escuchaba pensaba, esto genera un problema muy serio, va a provocar, pensaba, que España tenga que convocar a su embajador. Ahora además ha tomado otra decisión más severa, que es retirar definitivamente la embajadora a la que conozco, María Jesús Alonso, una excelente persona, la he visto varias veces. Bueno, retirarla definitivamente, de manera que si esto se resolviera, habría que nombrar un nuevo embajador, ¿no? Y lo último, y aparte la infantilidad a la hora de la justificación acá en Argentina, de parte de Adorni y de otros funcionarios también, porque ellos dijeron esto, bueno, yo le respondo mediante esto. Es una explicación muy infantil que a lo mejor se la puede dar un hijo o una hija a su papá o a su mamá, y yo reaccioné así porque él me hizo eso, no de un presidente. Sí, pero exactamente, que él cree que es una pelea personal, que es una pelea entre Milei y Pedro Sánchez. No, mijo. Él es el presidente de la República Argentina y ese es el carácter con el que debe manejarse cada vez que tiene
algún conflicto. No puede ser que crea porque alguien lo ofendió está en condiciones de decirle barbaridades, porque la política no es para sacarte los gustos. Claro. Si vos no sos capaz de resistir la tentación de sacarte los gustos, dedicate a otra cosa. No es lo mejor para la política decir lo que se te ocurre. Vos en política tenés que decir lo que sea bueno para el país. A veces tenés que tragar sapos, tenés que tragar ladrillos o bolsas de sal. Este señor no tiene ningún límite, transgrede todos los límites, en la política nacional y en la política internacional. Y bueno, fue a España a sacarse los gustos, no solamente con los que en España defienden una alternativa diferente a la neoliberal, sino que, aunque él no se diera cuenta, también agredía de la misma manera a los que en la Unión Europea defienden alternativas diferentes a las que él defiende. Y te cuento una cosa, vos sabés que la derecha en la Unión Europea, porque está el bloque se llama popular en la Unión Europea, y el bloque de derecha, es una derecha democrática y civilizada, ha instruido ese bloque en el Parlamento Europeo a los partidos de derecha de cada uno de los países que integran la Unión Europea que aíslen, que hagan un cordón sanitario contra la ultraderecha. La derecha estaba preocupada por la eventual asociación entre la derecha y la ultraderecha. Bueno, esto con este acto de ayer, este señor se puso del lado de una de las fuerzas que toda la política en general en Europa considera riesgosa desde el punto de vista de la democracia y de la unidad de la propia Unión Europea. Así es. Ricardo, gracias por este tiempo y un abrazo grande aquí desde Rosario. No, gracias a ustedes, chicos, un abrazo muy grande. Chao, chao. Un abrazo grande. Ricardo Alfonsín, ex embajador argentino en España, dialogando con nosotros. Charlamos un poco sobre no solo este conflicto diplomático de Javier Milei con España y las consecuencias que trae esto para la Argentina, ya no solo con España, porque hoy reaccionó Bruselas, reaccionó la Unión Europea, va escalando y el presidente, lejos de bajar el tono, levanta un poco más la vara. Y también un poco de política sobre el mamarracho hecho en diputados, la falta de conducción que vamos teniendo en oposición y el replanteo que nos tenemos que dar como fuerzas políticas históricas en la Argentina para salir de esta encrucijada. En el medio, lo que te contamos, paro municipal en Rosario porque no acuerdan el sueldo, un paro a nivel nacional docente en solidaridad con Misiones, que está prendido fuego y al borde del estallido social, Corriente, que está ahí, mirame y no me toques, Mendoza, que puede empezar a seguir el mismo camino que Misiones. En lo nuestro, un aumento de colectivos. En el medio, la pérdida de 100.000 empleos solo en el sector privado. El bloqueo de todas las páginas web de los medios públicos, más los despidos de los estatales. De los bancos, cuentas sueldos, se dieron de baja 275.000 cuentas. Una pobreza que trepó al 55% y una indigencia que subió al 18%. El hecho conmovedor del presidente Javier Milei es mañana, en la presentación de su libro, va a cantar. 1:53 música, ya venimos.